Buenas tardes o buenas noches en algunos otros países, ya es de noche, Dios les bendiga grandemente. Sean todos mis hermanos y hermanas bienvenidos a esta clase que viene siendo la número 3 ya, muy pronto que se nos está pasando este pequeño diplomado. Gracias a Dios por eso, gracias a Dios por sus vidas. Quienes están conectando, doy también la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo se encuentran esta noche? Bien, Muy bien, maestra. gracias a Dios, muy bien. Bendecidos totalmente. Amén, amén, amén. Gracias Dios a Dios. les bendiga, hermana Alejandra. Amén, Dios bendiga, pastor. Les saludo de aquí de Guatemala. Aquí es buenas tardes todavía, estamos a las 5 de la tarde aquí. Las 5, Guatemala, las 4 hora de frontera de México, las 7, si no me equivoco, República Dominicana. Amén, así es. Sí, ¿verdad? ¿Qué más? Así ¿De es. dónde más? Coméntenos, ¿de dónde más? Ciudad de México, 5 de la tarde. 5 de la tarde, tanto el pastor Efraín y la hermana Carolina de allá de México. Saludos hasta allá. ¿De dónde más? ¿De alguna parte de los Estados Unidos? ¿No? ¿Nadie por ahí? Bueno, de pronto tenemos gente también de Estados Unidos, gente, de pronto nos han tocado de España también, allá la diferencia horaria es enorme, hemos tenido alumnos de España, y bueno, de muchas partes, gracias a Dios también por la tecnología, ¿cierto? Que nos permite estar aquí reunidos como si estuviéramos juntos físicamente, pero estamos reunidos de manera virtual y en un mismo sentir. Gracias a Dios por eso. Bueno, vamos a orar, hermanos y hermanas, para darle gracias a Dios por esta tarde, porque nos permite aprender, porque nos permite estar en la clase, nos permite compartir. ¿De pronto alguien quiere guiarnos en oración el día de hoy? Amén. ¿Puedo, verdad, hermana? Por favor, Pastor Ovidio, sí. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en esta hora venimos y nos presentamos ante tu presencia. Agradeciéndote, Señor, nuevamente esta oportunidad, este privilegio que nos brinda, Señor, para poder aprender una vez más de tu palabra. Ponemos nuestras vidas en tus manos, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, y que sea tu Espíritu Santo ministrando en nosotros sabiduría y conocimiento. Ponemos también, Señor, la vida de tu sierva, Señor, hermana Alejandra, para que tú la uses, Señor, como un canal de bendición para los que hoy estamos, Señor, aquí reunidos, aunque a la distancia, pero creemos, Señor, que no hay frontera, no hay distancia, cuando nos unimos en tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe. Amén y amén. Y amén. Gracias, Pastor, por dirigirnos en oración. Amén. Gloria a Dios. Yo soy solamente un vaso, sí, como todos en el cuerpo de Cristo, y pues Dios me ayude a ser un canal de bendición para ustedes, en la vida de ustedes, que déjenme decirles también, hay que ser humildes, ¿verdad? En el Señor, que muchas de las veces yo también aprendo de ustedes, ¿cómo no? Eso ya se los he comentado, creo que en este diplomado y en todos los diplomados yo también soy muy bendecida y edificada con lo que ustedes aportan, mis hermanos. De eso se trata el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema interesante e importante, justamente para lo que es este diplomado, que consiste el tema en consejería pastoral. Hemos estado hablando tanto la clase 1, la clase 2, que usted, aparte de pastor, pastora o psicólogo o psicóloga, en algunos casos aquí también hay psicólogos, también usted funge como consejero o como consejera, ¿cierto? En general. Entonces, aquí a continuación vamos a ver algunas herramientas importantes a la luz de la palabra siempre, que son algunas fases de la consejería, algunos tips o herramientas para la recopilación de datos, justamente para cuando usted aconseja dentro de la iglesia
o en un consultorio donde Dios lo ponga a cada quien, ¿verdad? Entonces es muy importante. Ahorita el pastor Ovidio en la oración mencionaba de la sabiduría, y déjeme decirle que tanto usted como yo, en el nombre de Jesús, ¿verdad? No por nuestras capacidades, aportamos sabiduría justamente a las personas que aconsejamos. Vuelvo y repito, para quienes están entrando, hay gente todavía entrando, que usted y yo aportamos sabiduría a las personas que aconsejamos. No a nuestras fuerzas, claro está, sí, guiados por el Espíritu Santo, aportamos sabiduría. Y un punto muy importante, muy destacable dentro de esa sabiduría que aportamos como consejeros, como ministros, cada quien en su lugar de influencia, es que el propósito de Dios al momento de que nosotros aconsejemos es que la persona a la que estamos aconsejando sea santificada. O dicho de otra manera, pase también por un proceso de santificación. Es el principal propósito delante de Dios. El principal propósito para el Señor no es que esa persona sea feliz, no es que esa persona se realice como persona, no es que esa persona aumente sus capacidades financieras, no. Eso Dios lo da por consecuencias, si así le place, ¿verdad? Esas son bendiciones extras y está bien. Y está bien si pasa en la vida de esa persona, no está mal, está bien. Si Dios le quiere bendecir en las finanzas, en el matrimonio, en lo que sea, el gozo, lo que sea, claro que está bien, repito. Pero el principal propósito de Dios es que en esa persona haya un proceso de santificación. ¿Sí me doy a entender, mis amados hermanos? Sí. Usted y yo, cuando aconsejamos a alguien, tenemos enfrente, nada más y nada menos, así enfrente cuando aconsejamos, ya sea en lo individual o en lo matrimonial, según sea el caso, que algunos de aquí están en el diplomado de matrimonios, pero bueno, es justamente que la persona sea santificada y que el Espíritu Santo le dé a usted esa sabiduría para que esa persona pueda el Señor redarguir su corazón, pueda reconocer, pueda... Sí, amada hermana, no se preocupe, aquí estoy viendo lo que escribe. Pueda reconocer, pueda confesar y pueda arrepentirse de sus pecados. Y por ende pasar un proceso de santificación. Ahorita vamos a ver unos casos, un caso, si no me equivoco, está en esta clase muy puntual, que aún siendo una persona víctima, entre comillas, lo pongo, de circunstancias, aún así esa persona necesita arrepentirse, confesar y apartarse de su pecado. ¿Cómo, hermana? ¿Cómo así? Ahorita lo vamos a ver. Pero para Dios, hago mucho hincapié en esto, para Dios, ¿sí? En su soberanía es el proceso de santificación. Claro que la obra la hace el Espíritu Santo, usted y yo sabemos eso. Pero ¿a quién va a usar? A usted, a mí, cuando estamos aconsejando. A nosotros nos va a usar en esa consejería. Por eso es muy importante también. Déjenme, doy entrada a alguien más. Se nos une la hermana, bienvenida. Por eso es muy importante también, y me da mucho gusto que aquí haya también muchos pastores y pastoras, porque para dar ese consejo sabio, necesitamos además conocer la Escritura. Usted y yo no podemos dar un consejo sabio en nuestra propia opinión. No hay sabiduría, ¿verdad? En nuestro entendimiento, en nuestra propia opinión. La sabiduría viene de Dios. Ahora, otro punto muy importante antes de seguir avanzando.
Me congelé, ¿sí me escuchan? Ah, ya, yo me vi congelada en la pantalla. ¿Qué les iba a decir? Que otro punto importante en cuanto a la sabiduría. Si hay un tipo de sabiduría, digamos, académica, teórica, llamémosle de esa manera. Ahí voy a explicar por qué. Ese tipo de sabiduría es porque quizá nosotros nos preparamos, porque nosotros estudiamos, porque nosotros aprendemos, porque nosotros leemos, ¿sí? Tanto la escritura como quizá algunas herramientas psicológicas, lo que sea. Y repito, y está bien, porque quizá usted hizo un diplomado en teología, quizá porque hizo un diplomado en consejería familiar, lo que sea, y está bien, vuelvo y repito. Ahí también hay conocimiento y Dios también usa eso. Sí, por supuesto, como ahorita está usando esta clase, claro que sí. Pero aún por encima de todo eso, es el don de sabiduría que Dios nos puede dar. Dios bendiga, hermano. Es el don de sabiduría que nos puede dar. Vuelvo, repito y voy a hacer hincapié. Así como hay muchos otros dones que ahorita no me voy a meter en el tema de hablar de cada uno porque no es nuestra clase, pero también la sabiduría es un don dado por el Espíritu Santo. Muy por encima de nuestra capacidad de estudio, muy por encima de nosotros hacer una maestría, en lo que usted quiera, en divinidades, en terapia, en teología, en lo que usted quiere, guste, que, insisto, está bien. Pero muy por encima de todo eso, la sabiduría del Espíritu Santo, el don de sabiduría, todavía está más por encima y es más fuerte y es más hermoso, ¿sí? Lo otro, claro que se puede seguir dando. Y usted me preguntará, hermana Ale, ¿de dónde saca usted eso? Ahí está el rey Salomón, ahí lo tiene usted en su Biblia, lo tengo yo en mi Biblia. Sí, que parafraseando la escritura, usted sabe qué es lo que, déjenme doy entrada ahora, permítanme. Cuando él le pidió algo a Dios, ¿qué fue? Sabiduría. Sabiduría para poder gobernar. Sabiduría. ¿Y qué pasó? Dice la escritura, pues que el Señor lo hizo caer también en un profundo sueño. Y lo hizo sabio, ¿verdad? Era el hombre más sabio. Ahí está el rey Salomón, todos sabemos, escribió Proverbios, Eclesiastés, los libros poéticos de la escritura. Esa es la sabiduría que viene de Dios, que viene del Espíritu Santo. Y esa sabiduría es la que necesitamos para aconsejar. ¿Qué pasó cuando llegaron las dos mujeres diciendo que las dos eran mamás de un niño? Él, a través de esa sabiduría, pudo deducir quién era la mamá de ese niño. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿a qué voy? Que esa es la sabiduría, repito, que necesitamos a la hora de aconsejar. Que conocer la escritura, claro, es sumamente relevante e importante. Que estudiar, claro, es importante. Que leer, que prepararnos, sumamente importante. Todo eso es sumamente importante. Que orar, claro, que también muchísimo, muy importante. Pero también por encima de eso necesitamos la sabiduría que viene de Dios. Sí. Por medio del Espíritu de Dios, uno de los espíritus de Dios es el espíritu de sabiduría. No es un espíritu aparte, es el mismo Espíritu de Dios en nosotros para poder hablar, enseñar, etcétera, etcétera, en esa sabiduría. Y como ustedes conocen fácil, hermana, no la tengo, hermana, me falta, o yo muchas veces también le he dicho a Dios, Señor, yo aquí no sé ni cómo, un ejemplo, ¿no? Ahí está. Que si alguno está falto, ¿qué dice? Pídala, dice el Señor, pídemela, hijo, y gracias a Dios por eso.
Y en esa sabiduría nosotros vamos a cumplir el propósito, no suyo, no mío, el propósito del Espíritu Santo de santificación en la vida de esa persona. Más allá que si la persona vino por un consejo para ser restaurada en su matrimonio, para ser feliz, para crecer financieramente, para lo que sea. A Dios primero le interesa la santificación y el alma de esa persona y de todos nosotros en general. Y aquí hago un pequeño paréntesis, es un pequeño paréntesis que hago, ¿verdad? En cuanto a lo que viene en Isaías, que incluso dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados o curados, según la versión de la Escritura. Usa una palabra o la otra, pero es lo mismo. Mucha gente lo usa en cuanto a la sanidad del cuerpo, a la sanidad física. Señor, es que oramos para que tú levantes a esta persona de que esté en silla de ruedas, para que tú le quites el cáncer, para que lo que sea, cualquier enfermedad física. Porque tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados. Sí, sí. Pero si leemos, no es una clase de teología, que también me encanta dar teología, pero si leemos todo el contexto del texto, nos podemos percatar que principalmente habla el Señor de la sanidad del alma, antes que la sanidad del cuerpo. O sea que el Señor primeramente está interesado en sanar el alma del ser humano antes que la del cuerpo. ¿Que lo pueda hacer, sanar el cuerpo si le place? Sí, claro. ¿Que pueda obrar en un milagro de sanidad del cuerpo, curar un cáncer, un diabetes, un parálisis, lo que sea? Claro que sí. Es el Dios de lo imposible, como usted y yo sabemos. Claro que sí. Pero él principalmente está interesado en el alma, en la sanidad del alma. ¿Y qué dijimos en la clase 1? Que en el alma está la parte cognitiva, la mente, las emociones, la voluntad, los sentimientos, el corazón de la persona. Todo eso forma parte del alma. Entonces el Señor primero está interesado ahí. Y el proceso de santificación, ¿dónde se da? Primero en el alma. Exacto, hermana Caro, en el alma. En el alma. Entonces el Señor primero quiere eso. Si ya por consecuencia vienen otras bendiciones, gloria a Dios, claro que el Señor todo quiere darnos, ¿verdad? Pero eso es primero. Ahora le decía, ¿usted aporta sabiduría? Sí. ¿Usted como persona que aconseja aporta sabiduría? Como pastor, como ministro. En Romanos, Pablo se refiere a los corazones necios como entenebrecidos. El necio es una persona ciega espiritualmente. Ciega, sí, sorda espiritualmente. Hay como esos sentidos espirituales, digamos, como atrofiados. La persona piensa que ve, piensa que es sabio, sí, cuando en realidad es ciego y es necio. ¿Cuál persona? Hablamos en términos generales, pongamos a esa persona que nosotros estamos aconsejando. Pero lo estamos hablando para juzgar, para criticar. No, claro que lo estamos diciendo abiertamente para poder entender un poco más a quién estamos aconsejando. Generalmente cuando aconsejamos a alguien estamos aconsejando a un corazón necio, a una persona ciega espiritualmente, a una persona con un corazón entenebrecido. Y vuelvo y repito, no estamos juzgando, ni mucho menos, estamos comprendiendo para cuando tengamos a esa persona enfrente, en el amor de Cristo y en la misericordia, casi como Dios ha tenido tanta en usted y en mí, nosotros tener esa misericordia con esa persona. Y ver que estamos hablando con una persona quizá con un corazón endurecido, entenebrecido, quizá raíces de amargura, necia, etcétera. ¿Y usted qué le va a aportar? De parte del Espíritu Santo, sabiduría. Amén. Ahora, aquí hay unos puntos importantes y esto también les voy a estar enviando la presentación
así como les envié las otras presentaciones. La descripción del necio en Proverbios, ya ven que en Proverbios habla mucho del necio, que todos en algún momento hemos sido ese necio de Proverbios, no nada más a quien aconsejamos. Repito, en el amor de Cristo, usted y yo hemos sido ese necio de Proverbios, ¿cierto? De pronto también, saben que también pasa algo muy peculiar, no sé si les haya pasado, que estoy segura que sí, que de pronto el Señor nos pone a ministrar a alguien, pero en esa administración que estamos dando, ese consejo, de pronto era algo que nosotros también necesitábamos o que Dios también necesitaba trabajar en la vida de nosotros mismos. ¿Sí me doy a entender cómo? Y el Señor usa esa situación también para seguir trabajando en nosotros. Y dice uno, ¿cómo? Estoy dando este consejo, pero yo también me reflejé y el Señor también hizo un proceso de santificación en mi vida. Y eso es muy hermoso, hermanos. Cuando pasa eso, que nosotros también aprendemos a través de esa persona que estamos aconsejando. Bueno, como puntos principales del necio es, su camino es derecho en su opinión. ¿Sí? Parafraseando así en palabras fáciles, llanas. Esto lo vemos en el capítulo 12, verso 5. Entre paréntesis, mire, todo les puse aquí donde está. Por ejemplo, 12, verso 6. Ay, aquí que le abrí. Acá. Así. Muestra rápidamente su ira. Quien muestra rápidamente su ira es una persona necia, un corazón necio. Es insolente y confiado. También es una persona necia. Lo vemos en el capítulo 14, verso 6. No está tal cual el versículo, o sea, está la idea del versículo aquí. Pero ya si alguien quiere leer las citas tal cual, bueno, aquí se puede ir a la cita, ¿verdad? Menosprecia el consejo. Ojo con eso. Menosprecia el consejo. Y eso se da mucho, principalmente, y lo hemos visto en el diplomado de consejería familiar y de pareja. Se da justamente en la consejería de parejas, que quizá uno fue ahí obligado por el cónyuge, resulta que no quería, pero el otro sí quería. Pero el que lo llevaron a fuerzas quizá va a menospreciar el consejo. Probablemente. Aún así, no nos rindamos, no nos cansemos, ¿verdad?, de hacer el bien, porque su tiempo segaremos, como decía la Escritura. Aunque la persona en ese momento no quiera oír, tenga sus oídos así como tapados de manera metafóricamente, la semilla ahí puede quedar. Si Dios así lo quiere, la semilla ahí puede quedar. Y en algún momento que Dios quiera, puede dar fruto. Si en ese momento no vimos el fruto, no pasa nada. Dios puede hacer que rinda fruto esa semilla en cualquier momento. La persona necia malgasta su dinero. La persona necia se deleita en publicar su opinión. La persona necia es rápida para la contienda. Como dicen en muchos países, de mecha corta. Sí, por allá también, por Guatemala, por Dominicana también dicen así. Dicen, es de mecha corta. Bueno, pues los de mecha corta. Cuando dicen, es de carácter fuerte porque se enoja rápido, no, eso no es un carácter fuerte. Un carácter fuerte es una persona que tiene dominio propio, ese es un carácter fuerte. Una persona que rápido se enoja, es rápido para la ira, tiene un carácter debilitado, no fuerte. ¿Sí? Es una persona necia, según Proverbios. No según yo, según Proverbios. Desprecia la sabiduría, también es una persona necia. Es sabio en su propia opinión. ¿Sí? Confía en su propio corazón. ¿Cómo? Pues el corazón nos engaña, ¿verdad? Y cuando dice mucha gente aquí en Latinoamérica,
Es que, ¿cómo dice esa frase? Es que sigue a tu corazón. ¿Han oído eso que dicen? Es que sigue a tu corazón y tú confía en tu corazón, esos coach motivacionales que se oyen tan bonitos hablando, pero pues no, ¿verdad? Son cosas antibíblicas en realidad muchas de las veces, no siempre, pero muchas veces, ¿sí? Se enoje o ría, no hay paz con él o con ella. No hay paz en su corazón. Da rienda suelta a toda su ira. También es una persona necia. Y también una persona que habla antes de escuchar. Es decir, una persona que interrumpe, no espera su turno en la conversación para dialogar, sino está interrumpiendo. Esa persona también es una persona necia. Ahí está en Proverbios. ¿Sí? Habla antes de escuchar. Eso también. ¿Sí? Son algunas características y vuelvo y repito, todos también en algún momento hemos sido el necio que Dios describe en Proverbios. Quizá en algún momento nos enojamos rápido, quizá en algún momento estuvimos interrumpiendo para hablar, quizá en algún momento nos creímos sabios en nuestra propia opinión, quizá en algún momento tal cosa. Por eso ver a esa persona que aconsejamos, verlo con compasión, verlo con misericordia en el amor de Cristo, porque quizá en algún momento nosotros también hemos estado ahí. Sí. Estas son como que las principales descripciones del necio. El necio necesita de la intervención con la palabra de Dios porque sus decisiones, sus respuestas, sus perspectivas y acciones anuncian a todos que él es una persona necia, él o ella. Aquí puse esta imagen, pero puede ser él o ella, ¿verdad? Hombre o mujer, en algún momento somos necios, repito. 4 puntos importantes. El consejero tiene una sumisión en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros poder aconsejar, nosotros primeramente debemos estar sujetos, debemos estar en sumisión en la palabra de Dios. Perfectos, no, porque Dios todavía sigue haciendo su obra en nosotros. Sí. Todavía no llegamos a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, todavía no llegamos. Sí. Pero una cosa es permanecer deliberadamente en el pecado y otra cosa es cometer pecado. Entonces debemos estar en el temor del Señor, estar sujetos a la palabra de Dios. Y eso dará respaldo por parte del Espíritu Santo para que penetre el consejo, ¿verdad? En la persona aconsejada, valga la redundancia. Eso le va a dar a usted, dicho de otra manera, a usted y a mí, autoridad espiritual para poder hacerlo. Porque también hay autoridad espiritual. Acuérdense que el mundo espiritual también se rige por leyes y principios espirituales. Sí. 2. Muchos de los que aconsejamos revelan su necedad, carecen de un sistema de valores bíblicos. Que es lo que ya decíamos, ¿verdad? Quizá también de pronto usted tenga enfrente para aconsejar, ejemplo, a un cristiano recién convertido. Digámosle de otra manera, en el amor de Cristo, un bebé en el evangelio. Que esa persona todavía necesita leche espiritual. No le va a dar la chuleta si todavía necesita leche, ¿verdad? Espiritual. Quizá de pronto en otro caso, la hermana Carolina me pone la risita. La chuleta, la vianda, el alimento, hermana. Sí. Quizá en otro caso usted ya tiene una persona más maduro en la fe, más tiempo quizá en el evangelio, y ahí sí, no le va a dar
la leche espiritual, ahí sí le va a dar el plato fuerte, con todo y directo. Y sí, no quiere decir que nosotros vayamos a manipular la palabra de Dios de acuerdo a conveniencia de la persona que tenemos enfrente, no. La palabra va a ser la misma, el consejo va a ser el mismo, pero la manera también en que lo vamos a dar y presentar. Quizá con un recién convertido debemos de tener más tacto porque va a haber cosas, términos que no nos va a entender. O va a decir, no es cierto, eso no, eso usted está siendo muy extremista, o lo va a tomar. Entonces debemos tener cuidado a una persona que ya tiene más tiempo caminando en el Evangelio. 3, la sabiduría bíblica ofrece, será pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Me ayuda, por favor, alguien a buscar la cita en Santiago 3:17 para que la podamos leer completa? En lo que les digo el punto 4, a ver si alguien busca 4, el consejero puede hacer preguntas que requieran que el aconsejado mire desde fuera, desde su punto de vista subjetivo, animándolo a someterse a la perspectiva de Dios. ¿Sí? Vamos a suponer aquí un ejemplo de muchos que puedo poner, ¿no? Vamos a suponer que una parejita resulta que no se quieren casar y se fueron a vivir juntos. Aquí los vamos a animar a hacer las cosas bien, como Dios quiere, como manda la Biblia, someterse a la perspectiva de Dios, no a la perspectiva de ellos. ¿Sí? ¿Alguien ya encontró Santiago 3:17? ¿Quién, Dios mío, quién lo encontró primero? ¿A quién le damos la palabra? ¿Al pastor Ovidio o la hermana Caro? Vamos a darle la oportunidad al pastor Ovidio y a la otra le damos al hermano Caro. Creo que el pastor Ovidio lo vi primero ahí buscando. Adelante, pastor. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Amén. Gracias, pastor. ¿Saben qué? Amén. Son 7, ¿verdad? 7 puntos. Sí. Así es. Fíjense que, les soy sincera, nunca me había percatado que eran 7. Y teológicamente hablando, el número 7 tipifica la perfección de Dios. Entonces, qué hermoso es esta cita que nos habla de 7 puntos de la sabiduría de Dios y que está ahí tipificado la perfección de Dios a partir de ser pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, etcétera, etcétera. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito eso. Sí. Gracias, pastor Ovidio. Algunas estrategias para la recopilación de datos, para cuando nosotros recopilemos los datos de las personas que estamos aconsejando. Necesitamos como que tener ciertos datos de ellos, primero escuchar para después poder aconsejar. Ese es un punto muy importante y la otra semana les voy a hablar de la escucha activa. De pronto hay personas, sí, o nos podemos equivocar, digámoslo así, en querer rápido plantear nuestra opinión a esa persona que estamos aconsejando. Pero primero escuchar, sí, que esa persona quizá va a hablar más de lo que nosotros hablemos, porque es importante también escucharlos. Dice, el Salmo 36 es muy instructivo, nos da una idea de cómo funciona la ceguera espiritual. La persona espiritualmente ciega tiene incluso un concepto más alto de sí del que debe tener. Aquí hay otro punto para el necio. Una persona que tiene soberbia, eso también es una persona necia. Sí, dice aquí, incluso un concepto más alto de sí del que debe tener.
No odia su pecado, más bien en su lugar lo defiende. Se excusa, lo racionaliza, reformula y justifica su pecado. Yo les aseguro que si ustedes se ponen ahorita a reflexionar a quién han aconsejado, y va a haber varias personas que les venga en mente, ¿verdad? Que en su momento justificaron su pecado, lo racionalizaron, defendieron su postura, ¿sí? Y eso finalmente pues es una persona necia. Y como dice aquí, el Salmo 36 es muy instructivo, que nos da una idea de cómo funciona la ceguera espiritual. Aquí está. Traigo solamente una porción en Salmos capítulo 36, verso 2 al 4. ¿Cree que merece alabanzas al punto de no hallar aborrecible su propio pecado? ¿Quién? El necio, ¿verdad? Sus palabras son malvadas y engañosas. Ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Aún en su lecho trama hacer iniquidad. Se aferra a su mal camino y no rechaza la maldad. Esa persona necia, esa persona con ese corazón entenebrecido, esa persona que está racionalizando, esa persona que está justificando, ¿sí? Y esa persona que quiere permanecer, como dice aquí, que no odia su pecado, sino lo defiende. Aquí está la descripción total. Aquí está. 3 estrategias para la recopilación de datos. Dice aquí la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Estructura un proceso de recopilación de datos para exponer la ceguera espiritual en las personas. El propósito de esta cita, sí, para alguien aquí si son teólogos, no es meramente hacer exégesis completa de este pasaje, sino observar sus implicaciones para la manera en que pensamos acerca de la ceguera espiritual y las estrategias prácticas para el cambio. Y voy a agrandar aquí para leer esta cita. Espérenme poquito. Estas citas las pueden ir anotando en una libretita o en algo, donde es una sugerencia, pero de todas formas yo les voy a enviar la presentación. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Amén. Que todos conocen esta en la Reina Valera. ¿Sí? ¿Qué es esto que dice acá? Esto que dice acá, que la persona no aborrece su pecado, que sus palabras son malvadas, que sus palabras son engañosas, etcétera, etcétera. Esto que vimos aquí en Salmos, que dijimos, básicamente también nos describe una persona necia, ¿sí? Pero también es una persona a la cual, déjenme agrandar para que vean como dice aquí, a la cual se le levantaron fortalezas en la mente. Ahora sí, como dice la otra cita bíblica. Entonces, dicho de otra manera, traduciendo esto, es como dice la escritura, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es espiritual. Contra principados, potestades, gobernadores, huestes de las regiones celestes, etcétera, etcétera. Básicamente es eso. Sí, porque hay fortalezas en la mente, por eso la persona está cómoda, digámoslo así, en su pecado. Cómoda. En cualquier tipo de pecado, vamos a suponer, por poner algunos ejemplos que pudiera dar. Espérenme. Una persona que quiere permanecer en la homosexualidad,
una persona que ahorita lo que traen, que de lo que están hablando mucho las noticias, de personas que se identifican como animales, lamentablemente, muy tristemente eso. Ahorita lo están divulgando alrededor del mundo, esas personas que se están identificando no como personas, como animales, personas, lo que sea, una persona que no quiere dejar el alcoholismo, cualquier cosa. También son batallas en la mente. Hay fortalezas en la mente, ¿sí? Por eso esta cita es tan importante que la tengamos en cuenta, esta que les traje a colación de 2 Corintios, de la segunda carta a los Corintios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer usted? Perdóneme. Usted y yo cuando aconsejamos, localizar las fortalezas en su mente, en la mente de la persona que estamos aconsejando. Localizar qué fortaleza se levantó, qué fortaleza permitió que levantara el enemigo, qué fortaleza demoníaca está ahí en la mente. ¿Sí? Una fortaleza es un lugar que ha sido preparado contra ataque. Está fuertemente construido y defendido activamente. ¿En qué sentido no ve esa persona lo que Dios quiere que vea? Vamos a volver al ejemplo de una persona en homosexualidad. Es un ejemplo, ¿verdad? De muchos que pudiera citar, hay muchos, pero es un ejemplo que me viene en mente. Es una fortaleza que se levantó en la mente de esa persona. Está siendo influenciada por algún espíritu que trabajó en su mente. ¿Sí? Entonces vamos a localizar cuál es la fortaleza para a partir de ahí poderlas, ¿qué? Ahorita le doy la palabra al hermano Efraín, para poderlas, ¿qué? Como dice aquí, derribar, la verdad, llevar cautivo esa fortaleza, ese pensamiento, ¿para qué? Para que obedezca a Cristo, para que obedezca a la verdad bíblica. Por eso yo le dije en un principio, ya le empieza a resonar más con lo que yo empecé esta clase. Por eso yo le dije en un principio esto. ¿Dónde está? ¿Qué dice? Para cumplir el propósito de santificación. Exacto. Ya le empieza a hacer más sentido. Sí. Por eso es lo principal. Y vamos a darle la palabra, claro que sí, con mucho gusto. Ya bajó la mano. ¿Quién era? El pastor Efraín. Adelante, pastor, por favor. Buena tarde. Una pregunta, hablando de fortalezas y lo que mencionabas del homosexualismo. Entonces, podríamos definir una fortaleza, bueno, para ampliarlo más, ser más objetivos. Una fortaleza es una consecuencia, un vicio, un pensamiento suicida. Sí. Exacto, para tener más objetividad, porque sí, fortalezas, pues es, no sé, como que aterrizar un poquito a cosas más tangibles de poder evaluar. ¿Cuáles serían las fortalezas? Claro que sí, pastor. Excelente pregunta. Muchas gracias. Sí, todo lo que se levantó en la mente que no obedezca a Dios, que no esté alineada con las escrituras. ¿Sí? Dicho de otra manera, todo pecado que esté viviendo una persona deliberadamente. Como bien lo dijo incluso usted ahorita, también la ideación suicida es una fortaleza que se levantó en la mente. Y dicho de otra manera también, esto también, valga la redundancia, es una puerta espiritual abierta. Una persona, mientras más tiempo permanezca en su pecado, más tiempo, hago hincapié, permanezca en su pecado, más cabida le está dando al enemigo y, como les digo yo, y a sus secuaces, al enemigo, a sus demonios, para que puedan obrar en su vida y para que puedan levantar esas fortalezas.
Sí, supongamos, una persona que empezó, es otro ejemplo también, me gusta darles ejemplo. Una persona que empezó con tristeza. Es un sentimiento que todo ser humano tenemos, todos, tristeza. Pero no puso algo como para trabajar eso, para tratar de combatirlo, ¿no? Pues lo voy a revertir, voy a tratar de estar triste con tal cosa o X cosa, o buscar ayuda o lo que sea. Pasa más tiempo. Esa tristeza va por semanas, va permaneciendo todo el día y se convierte en una depresión, lo que llamamos en la psicología, ¿no? Depresión mayor. ¿Sí? Y después de esa depresión mayor, pierde las ganas, pierde el aliento, moralmente hablando, no físicamente hablando, se desalienta, quiero decir, y vienen esas ideaciones suicidas. ¿Qué pasó ahí? Ya se levantó una fortaleza. Ya. Permaneció más tiempo dando entrada al enemigo, teniendo esa puerta abierta. Puertas o ventanas o cualquier cosa, portal o como usted le diga, pasó más tiempo y eso le dio legalidad espiritual al enemigo para tener cabida y entrada en esa persona y levantar esa fortaleza. Porque pasó más tiempo deliberadamente. Sí. Sí, adelante, pastor. Algo que he visto es que muchas veces yo lo llamaría consecuencias. Ajá. Por ejemplo, la depresión ya es una consecuencia de una situación. Hablabas de una tristeza, pero esa tristeza viene provocada por una circunstancia o una situación. Ajá. Y he visto en algunas ocasiones que se tratan las consecuencias, pero no se atiende la raíz. Ajá. Se busca derribar, así como lo menciona, la fortaleza, pero no se ataca la raíz. Y he notado que en algunas ocasiones las personas momentáneamente tienen un cambio, pero al cabo del tiempo otra vez regresan a la misma circunstancia, a la misma situación. Entonces, aquí ubico la fortaleza, o sea, lo que ya se fortaleció, una depresión, o ubico una raíz. ¿Qué sería lo que tendríamos que ubicar? Excelente, gracias. Una lleva a la otra. La fortaleza y luego ya podemos irnos a la raíz. ¿Qué pudo haber causado esa depresión? Muy buen punto. En muchos de los casos, yendo al ejemplo de la depresión, que hay muchos otros ejemplos, repito, en muchos de los casos, cuando vemos una mujer deprimida, vamos a suponer, o a un hombre, porque también ha pasado, resulta que en su etapa de infancia o en su etapa de adolescencia fue abusada sexualmente. En muchos de los casos que hay depresión, yo indago con las muchachitas, con las mujeres que ministro y demás, y resulta que hubo abuso. Esa es la raíz. Pero ahí también hay otras cosas que trabajar que ahorita se los voy a decir más adelante, porque ahí vamos a decirlo así. Esa persona fue víctima, sí, pero también hay otras consecuencias después de haber sido víctima. Ahorita lo vamos a ver más adelante a qué me refiero, ¿sí? De que esa persona, aún siendo víctima, tiene que también pasar por un proceso de santificación. Ahorita lo vamos a ver por qué. Aún así, ¿tenemos que empatizar con su situación? Sí. ¿Tenemos que tener compasión? Sí. ¿Tenemos que tener misericordia? Sí. ¿Tenemos quizá en algún momento llorar con esa persona, llorar con los que lloran? Sí, quizá. Pero también a esa persona tenemos que llevarla al perdón de Cristo y que también se arrepienta de su pecado. Como un pecado, maestra, si estamos diciendo que fue víctima, ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es? Ahorita más adelante. Le voy a dar la palabra al pastor Luis, que ya tiene rato con la mano levantada. ¿Lo tiene apagado el micro, pastor?
No lo escuchamos, disculpe. Seguimos sin escucharlo. Ujú. No, pastor, no lo escuchamos. Bueno, mientras tanto, el pastor Luis nos ayuda ahí con lo de su micro. Creo, no sé quién más, la hermana Joana creo que también levantó la mano. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta iba enfocada a eso, porque normalmente se atiende el síntoma, que es lo que sale a relucir, pero si no llegamos a la raíz, ¿cuál sería la herramienta estratégica para poder llegar a la raíz? Porque nuevamente, si no se va a atender eso, el síntoma va a volver a aparecer en un futuro. Perfecto. Les pido ahorita unos minutitos de su paciencia para más adelante, antes de terminar la clase, lo vamos a ver. Justamente lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, gracias, hermana. Gracias. Se Vamos brincó a- una diapositiva, no sé si esté bien. ¿Cómo, perdone? Se brincó una diapositiva, Ah, esa. gracias, muy amable. Aquí estuvimos y luego, sí, ya. Perfecto, sí, vimos la primera. En segundo lugar, Pablo dice, o Pablo dijo, ¿verdad? Dijo o escribió en esa carta a los Corintios, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es una pretensión? Se trata de una aseveración engañosa, ¿sí? Algo que parece cierto, pero que es falso, algo que parece cierto para la persona, pero en realidad, bíblicamente hablando, no lo es. En la consejería estamos constantemente tratando con pretensiones. Constantemente usted y yo, cosas que se ven y se sienten como si fuera verdad, pero de hecho son falsas. ¿Sí? Ahorita les voy a dar otros ejemplos más. Esto también se da mucho en caso de consejería matrimonial. Dice, lleve cautivo todo pensamiento. Pablo dijo que su objetivo es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, para que cada uno de sus pensamientos se someta a Él y a su verdad. Es lo que tenemos que llevar a la persona. Y justamente como lo decían, a la raíz. Ahorita vamos a ver más de eso. A la raíz de dónde nació, llámese ideación suicida, llámese depresión, llámese que un divorcio, una homosexualidad, lo que sea, cualquier situación. ¿Cómo irlas localizando? Algunos puntos principales. Número 1, la persona cree que tienen un sentido exacto de sí mismo. Número 2, ven como su problema principal el que otras personas han pecado contra ellas. Este punto es uno de los más relevantes, mis hermanos. Así como el ejemplo que les di ahorita de esa chica abusada en su infancia. Ella ve como su problema principal que otra persona la dañó, que otra persona la lastimó, que otra persona pecó contra ella. Ella cree que ese es el problema principal y es parte del problema y es parte de lo que originó y es parte de la raíz, pero ese no es el problema principal. Por loco que suene esto, ahorita se los voy a decir por qué. Piensan que son sabias o sabios, han analizado sus vidas y creen que tienen una comprensión de lo que está pasando y por qué. La situación de sus vidas las ven como tribulaciones y no como consecuencias de sus propias decisiones y comportamientos. Sí. Muchas de las cosas no lo ven como consecuencia, ¿verdad?, de propias decisiones y comportamientos, aún siendo víctimas. Esa persona, siguiendo ese ejemplo, no era responsable de lo que le pasó de niña, del abuso, pero sí es responsable hoy en día en su etapa adulta de sanar, de vivir la verdad de Cristo, de decidir perdonar,
etcétera, etcétera. Eso sí está dentro de su decisión y dentro de, por consecuencia, cuál va a ser su comportamiento de aquí en adelante. Por eso vuelvo y repito, las personas muchas veces quedan atoradas en que otras personas pecaron contra ellas. Pero esa no es la verdadera raíz, ese no es el verdadero problema. Llámese, ese fue un ejemplo, llámese una infidelidad, un engaño, que otro ejemplo, ¿no? Que una mujer recibió por parte de su esposo. ¿Qué pasó ahí? Ese hombre pecó contra Dios, pero también pecó contra su esposa porque la engañó. ¿Sí? Pero hay más detrás de eso. Ahora, esto nos dice el consejero y pastor, y si no me equivoco, también es psicólogo cristiano, David Tripp, ¿sí? Refiere que a menudo usa esta analogía con sus aconsejados. Él usa esta herramienta, la cual yo lo invito a usted a que también la pueda usar. Él les dice de esta manera, tal cual, ¿sí? Y viene en su libro de este hombre, libro que por cierto les voy a compartir para que ustedes se lo lean cuando haya un chance. Está buenísimo ese libro. Hermana Caro, perdone la pregunta. En los del diplomado de Consejería Familiar y Matrimonios, ¿ya les compartí este libro? ¿No se acuerdan? No, todavía no. ¿No? No. Ok, para compartírselos también. Es uno de mis libros favoritos. Miren, espérenme. Yo lo tengo en PDF, me voy a echar un clavado ahí en mis archivos, pero también lo tengo en físico. Es este. Este es el autor, miren, aquí está. Y aquí está en la pantalla el nombre, Paul David Tripp. Está bastante... Es pastor, es consejero, es psicólogo, un hombre de Dios. Buenísimo este libro también para la consejería cristiana, Instrumentos en manos del Redentor. Yo se los voy a enviar. Denme un chance, el lunes yo se los envío. ¿Sí? Sí, Bueno, ¿qué dice envíame. este hombre, este hermano en la fe? Tiene una persona en la enfrente y le dice, hemos estado viendo su historia en un video. Es una analogía, no es realidad, es analógico. Hemos estado viendo su historia en un video y me he dado cuenta de algo interesante. Usted no aparece en ese video, usted no aparece en esa película. La cámara se enfoca en otras personas y en otras situaciones difíciles, pero nunca parece tomarle a usted. Volver atrás y hablar de las mismas relaciones y las mismas situaciones, solamente que en esta ocasión la cámara va a fijar en usted. ¿A qué se refiere este pastor? Es que cualquier persona que tenemos en consejería, y nosotros mismos hemos hecho eso, que llegamos a la consejería y decimos, no, mire, pastor, es que mi esposo hizo esto, mi esposo hizo lo otro, es un ejemplo. Mi hijo hizo esto, mi hijo anda de rebelde, no me obedece y no me hace caso, y mi esposo que no me respeta y bla, 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 ¿sí? ¿Qué está haciendo esa persona analógicamente, metafóricamente? Está fijando la cámara en los demás, las escenas en los demás. Pero David Tripp le dice, a ver, ya vimos las escenas, ya vimos la película, ya vimos su video desde los otros personajes, ¿no? Por así decirlo. Pero ahora vamos a verlo desde usted. ¿Qué creen que provoca esto en la persona? ¿Qué creen, mis hermanos? Pues un sentimiento de víctima, ¿no? Porque ella es la que está fuera de los problemas son los demás. Exacto, exacto. Que en algunos puntos sí va a tener cierta parte de víctima, sí, puede ser, no quitamos que no en algunas situaciones, pero también dentro de esa victimización, ¿qué responsabilidad tiene ella?
O él, ¿verdad? Ella o él. Lo digo por poner ejemplos. Puede ser de ambas. ¿Sí? ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Qué ha hecho con eso para salir adelante? Solamente, como dice la pastora Caro, pues se pone en su papel de víctima y, a ver, vamos a ver, ¿y usted? Entonces él lo usa así tal cual esta analogía. Y me voy a brincar esto, sí me lo voy a brincar para, a ver, espérenme un poco. No, no está. No está la otra. Está en la otra clase. Se las quería traer aquí. A ver, déjenme ver si tengo aquí otra presentación a la mano, porque les quiero enseñar algo de lo que le iba a responder también a la hermana Joana. Permítanme. Ténganme un minutito de paciencia, please. Sí, hermanos, sí lo encontré. Este viene para la clase final, pero no importa, se los voy a adelantar y luego ya la próxima clase, la final, ya continuamos con lo que me faltó de acá. Pero está bien, porque todo va encaminado al mismo tema, no pasa nada. Fíjense bien esto. Hermana Caro, ¿me ayuda a leer esta pequeña historieta? Vamos a ver un caso de ejemplo, vamos a ver el caso de Pamela y esto les va a traer bastante respuesta a sus preguntas. Si bien no Claro todo, que sí, con adelante. mucho gusto. Pamela venía de un hogar muy abusivo. El peor momento del día era cuando su padre llegaba a casa del trabajo. Pamela trataba de estar fuera de la casa o muy bien en su habitación con el fin de mantenerse fuera de peligro. Estas fueron experiencias influyentes. Debemos llorar con Pamela y debemos estar enojados con los daños causados en su contra, pero debemos hacer más. Al examinar las luchas actuales de Pamela, uno se da cuenta de que su problema no es solo su experiencia, sino cómo ella ha tratado con este. Pamela está constantemente discutiendo, siempre exigiendo que le den la razón. Está obsesionada con lo que la gente piensa de ella. Su lema personal es, ¿qué hay para mí? Ella es excesivamente crítica y juzga, y casi nunca le da a alguien el beneficio de la duda. Pero cuando Pamela habla con usted, ella se presenta como alguien que sufre profundamente. Alega sentirse constantemente rechazada y sola. Siente que nadie respeta su opinión. Correcto, hermana, muchas gracias. Fíjense aquí, recapitulando un poquitito lo que bien la hermana Caro nos hizo favor de leer. Venía de un hogar muy abusivo, ¿sí? Parece que vivió abuso desde su infancia y todo eso, lo cual esto, digámoslo de esta manera, la pone a ella hasta cierto punto en un lugar de víctima, ¿cierto? Sí. Hasta cierto punto. Si Pamela viene a donde un pastor, a donde una pastora, no, mire, pastora, que yo
Viene de un hogar abusivo, el peor momento de mi día y me traumatizaba tanto cuando llegaba mi papá. Quizá la maltrataba, quizá algunas cosas, ¿verdad? Pasaban, ¿sí? Quizá abuso psicológico, físico, no sabemos, pero pues Pamela, toda una víctima, ¿no? Pero a consecuencia de eso, ¿qué pasa con ella? ¿Qué está pasando con Pamela? ¿Todos sus problemas presentes son resultados de su pasado? Son Sí. resultados de su pasado los problemas que ella tiene. ¿Cuáles son los problemas presentes? Que se siente constantemente rechazada, siente que nadie la respeta. Ay, aquí se abrió otra cosa. También quiere que todo el mundo le dé la razón. ¿Qué más? Su lema personal es como que hay para mí, siempre esperando algo a cambio de la gente. Así lo entiendo. Ella critica a los demás, juzga. ¿Qué más? Y se presenta por la vida como alguien que sufre profundamente, Víctima. como víctima. Ajá, ajá. Es lo que está básicamente pasando con ella, ¿no? Pero el problema, la raíz no está tanto en lo que pasó con su papá, que es importante conocer esa situación, sí, empatizar, como dije ahorita, con ella, sí, tener compasión en el amor de Cristo con ella, sí, quizá de pronto le podemos dar un abrazo, quizá de pronto podamos llorar con ella, quizá lo que sea, tantas cosas que podemos hacer, ¿no? Digo, le puedo dar un abrazo siendo yo mujer y le doy un abrazo en el amor de Cristo a Pamela siendo mujer, ¿verdad? No que un pastor lo vaya a hacer con ella, es un ejemplo. Pero el problema, dice, es más que eso, Pamela no solo está tratando con los errores de su pasado, sino también con la forma en la que ha tratado con ellos. Como lo dije ahorita, no es responsable de lo que le pasó. Hasta cierto punto ahí sí fue una víctima, no es responsable de lo que a ella le pasó. Sus heridas, sus traumas, lo que pasó con su papá, etcétera, etcétera. Sí. Si el pecado es una parte de nuestra naturaleza, siempre estaremos lidiando no solo con nuestro pasado, sino con cómo el pecado distorsiona la forma de tratarlo. Fíjese aquí. Y esto nos lo dice también Paul David Tripp en su libro, esto lo saqué yo de ahí. Los pecadores tienden a responder pecaminosamente cuando otros pecan contra ellos. Hermanos, esto es fuerte. Sí. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Alguien pecó contra ella, pero ella, que vimos en la otra presentación, ella quizá racionaliza, justifica, es que yo soy así porque a mí me pasó. O yo tengo derecho a reaccionar así, o yo tengo derecho a ser así. Entonces ella responde ante esa situación de pecado que cometieron con ella responde también pecaminosamente. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída. ¿Sí? Entonces, por eso la única esperanza de Pamela es un redentor. ¿Qué necesita Pamela más allá de todas las herramientas psicológicas que pueden ser muy buenas? Sí, ahí necesitaríamos un diplomado completo de ver algunas herramientas a la luz de la palabra, sí. Pero ¿qué necesita Pamela principalmente? Necesita conocer a ese Redentor, que es Jesucristo. Necesita conocer que ella es perdonada. Ella necesita experimentar el perdón de Dios. Primeramente ella está siendo perdonada, como usted y yo y todos, ¿no? Porque no somos salvos por obras, ¿sí? Hasta nuestras mejores obras, como dice la Escritura, son como trapos de inmundicia. Entonces, una vez que ella ya conoce y sabe que necesita el perdón de Dios
que necesita un redentor, cuando ella experimente ese perdón de Dios, entonces ella va a perdonar ¿a quién? ¿A quién va a perdonar? A sus antecesores, a su papá. Ajá, exacto, hermano. Exacto. Ella lo que tenía era que perdonar, porque esa era una muchacha que se entracaba en el cuarto, se entracaba en su cuarto. Entonces ella sentía algunas raíces dentro de su corazón. Ella quería que todo se lo resolvieran a ella. Y entonces ella, pero no iba al padre a pedirle perdón, porque el problema de ella era el padre, la familia, el padre y ella. Mejor se encerraba. Y entonces, eso era falta de perdón. Tenía que perdonar. Exactamente. Y por eso, exacto, hermana, muchas gracias por el aporte tan valioso. Exactamente. Y ella como tiene una falta de perdón hacia su padre, ese es el verdadero problema, esa es la verdadera raíz. Ya no es tanto lo que le pasó, sino cómo reaccionó a lo que le pasó. De entrada hay falta de perdón. La falta de perdón va a generar en ella también raíces de amargura. Entonces vuelvo y repito, cuando ella perdona, cuando ella recibe primeramente el perdón de Dios, conoce a Cristo como su redentor, es entonces cuando ella va a perdonar. Seguramente ella va a llevar a perdonar. Escúcheme, acuérdese que nosotros somos tripartitas. Un ser humano tripartita, y entonces las raíces se van profundizando, y ella lo que no quería era conocer la falta. Ella no quería pedirle perdón al padre, y por eso ella va profundizando más raíces, más amargura, y así sucesivamente. Eso pasa. Amén, Sí. hermana. Correcto, totalmente correcto. Adelante, Pastor Efraín. Bueno, desde la perspectiva donde estamos hablando lo entendemos, pero si leemos el caso de Pamela, o sea, ella no lo veía así, ni lo ve así, o sea, en su momento no lo ve así ni lo entiende. Ajá. Tú decías, ahorita usted decía que recibía el perdón de Dios, pero en el caso, por ejemplo, de Pamela, ahorita leyendo un poquito su caso, tiene un problema con su figura paterna, ¿ah? Y tristemente la figura paterna daña la figura paterna para con el padre, entonces automáticamente su corazón está bloqueado aún para recibir algo de Dios. ¿Por qué? Porque fue lastimada por su padre. Entonces, ¿cómo llevamos a Pamela a comprender su situación? Porque sí, desde su perspectiva, ella no relaciona lo que vivió con lo que está haciendo. Para ella es una reacción natural de su así soy. O así es la gente para conmigo, pero no tiene esa relación. Entonces, ¿cómo llevamos a Pamela o a la gente en este caso a encontrar esos puntos donde tú lo decías? Bueno, yo lo puse de esa manera. Ella no fue responsable de lo que hizo su padre, pero es responsable de lo que está haciendo. ¿Cómo llevamos a la persona a separar esas dos situaciones para empezar a atenderlas? Perfecto. Primeramente, yo diría, sí, tal y como nos lo recomienda también el pastor Paul David Tripp, que primero hay que evangelizar, porque si va a tener su corazón endurecido, entenebrecido, va a ser difícil trabajar con ella, aún con herramientas psicológicas. Va a estar endurecido. Hasta que no entre el Espíritu Santo en ella, hasta entonces va a ser más fácil trabajar con ella. ¿Qué pasa con la psicología secular? Digámoslo así, secular, ¿verdad? Entre comillas. ¿Qué pasa? ¿Cuántos psicólogos no duran años y años con una misma persona, haciéndole entender, digámoslo en esas palabras, trabajando las heridas de la infancia, trabajando los apegos, trabajando la autoestima, etcétera, y muchos más, etcétera? Pero esas personas pueden pasar años ahí en terapia y nada más no avanzar desde la raíz, dar unos avances muy pequeños, ¿cierto? O prácticamente nulos o muy pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Si han visto personas que de pronto pueden pasar muchos años en terapia psicológica con algún psicólogo secular y seguir ahí atorados en lo mismo. ¿Sí han visto, hermanos?
Sí, porque se reaviva la herida constantemente. Exacto, exacto, exactamente. Hasta que esa persona realmente no conoce de Cristo, no la evangelizaron, ahora sí va a ser más fácil trabajar con esas heridas de la infancia, con el perdón, con la amargura, ya habrá diferentes herramientas que se pueden aplicar. Pero hasta entonces, si no, ahí va a seguir, como tantas personas que hemos visto en terapia y no pasa realmente nada sobresaliente en sus vidas, por así decirlo. ¿Sí? Sí. Bueno, mis hermanos, vamos a dar por terminada esta clase. Dios por delante, nos vemos en la próxima clase. Vamos a ver algo de la escucha activa. Vamos a terminar las otras diapositivas porque hice un cambio de diapositivas de otra presentación. Y pues Dios mediante vamos a estar terminando la próxima semana. Gloria a Dios. Bueno, que tengan una excelente noche para quienes ya es de noche, una excelente tarde para quienes tenemos tarde. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén, amén. Amén, amén. A todos Dios les bendiga. Buenas Feliz noche. noches. Muchas Dios gracias. los Excelente, magnífica clase, profe. Dios le bendiga. Dios le bendiga a Amén. todos. Dios Bendiciones les para bendiga. todos. Bendiciones. Adiós. Adiós.